Bueno, este es un tema que interesa en Venezuela. Vimos hace poco lo que le pasó en Italia. Es la historia de Alex Saab, bienes millonarios que tenía en Colombia. Lo han señalado de ser presuntamente el testaferro de Nicolás Maduro, una de las últimas cartas que le quedaban a la Fiscalía de Colombia para poder perseguir los bienes de Alex Saab. La FM investiga. Santiago Ángel. Juan, pues de Alex Saab se sabe mucho por publicaciones y por investigaciones que han hecho previamente periodistas como Gerardo Reyes, el barranquillero que se convirtió en un personaje público en un acuerdo que se hizo en 2011 entre el gobierno del presidente Chávez y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, presentado públicamente por primera vez Alex Saab en Miraflores, y se convirtió con el paso del tiempo en uno de los hombres de confianza del chavismo, el empresario que iba por el mundo de viaje en viaje para hacer negocios en Turquía, en Irán y en otros países, la construcción de vivienda y luego las famosas cajas CLAP, que eran unas cajas para alimentar a la población de Venezuela. Sin embargo, es claro para el mundo que Saab también se convirtió en el testaferro del chavismo y luego del madurismo. Se hizo multimillonario y en Colombia, de donde es, en Barranquilla, pues ha tenido a lo largo de su vida una cantidad de propiedades que hoy algunas de ellas están en poder de la Fiscalía General de la SAE. Incluso una propiedad muy señalada en los últimos meses, porque una de sus mansiones en Barranquilla terminó siendo después la vivienda de Ricardo Leiva, el empresario de conciertos, y ahora la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti. Hoy les contamos con Mauricio Collazos qué está pasando en la Fiscalía y por qué se van a reactivar los procesos por lavado de activos en contra del poderoso funcionario protegido de Venezuela, Alex Saab. Mauricio. Pues sí, una fiscalía especializada, hemos conocido aquí en la FM, instauró demanda de casación para buscar tumbar el fallo de absolución que emitió el Tribunal Superior de Barranquilla, al advertir que sí hay pruebas contundentes para que en última instancia la Corte Suprema de Justicia revise el caso y emita una sentencia contra el empresario barranquillero Alex Saab y su contador Davis José Mendoza Lapeira por los delitos, escuchen bien, de lavado de activos y exportación ficticia, porque para los investigadores en este caso no existió una adecuada valoración de las evidencias. Conocimos en la FM que esta demanda ya fue asignada por reparto al despacho del magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Jorge Hernán Díaz Soto, quien próximamente definirá, uno, si admite este recurso extraordinario y de hacerlo, cite a una audiencia para que la Fiscalía sustente los argumentos con los que busca la condena del destituido exministro de Industria del régimen venezolano y presunto testaferro de Nicolás Maduro. De acuerdo con la Fiscalía, Alex Saab, como representante legal, miembro de la Junta Directiva y accionista de la empresa Chatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras y dar así apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones ficticias. Pero bien, también hemos conocido otra parte importante aquí en la FM. La Fiscalía también instauró un recurso de apelación, ya no ante la Corte Suprema, sino ante los tribunales, con el fin de buscar mantener el embargo sobre bienes valorados en más de 35.000 millones de pesos de Alex Saab, ubicados principalmente en sectores exclusivos de Barranquilla. Este recurso de apelación fue presentado contra la decisión de un juez de extinción de dominio que ordenó meses atrás a la Sociedad de Activos Especiales devolver al empresario Alex Saab 7 propiedades que fueron ocupadas por parte de la Fiscalía en julio de 2020. Entre ellas una mansión, ya lo decía Santiago, y también 2 lotes, una casa, un apartamento y 3 garajes. Cabe recordar que en mayo de 2025
El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Alex Saab, pero solo por el delito de estafa agravada en perjuicio del Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldes, que mediante engaños tras facturas falsas terminó desembolsando más de 410 millones de pesos a favor de Chatex S.A. para una supuesta exportación a una empresa australiana, pero todo terminó ¿qué? Siendo un fraude. Aunque fue condenado por este delito a 7 años de prisión, Alex Saab ofreció indemnizar a la víctima, en este caso Bancoldes, y el tribunal accedió así a la extinción de la pena por este delito, es decir, a cerrar el proceso por reparación integral. Y por ello, hoy la Fiscalía se juega así sus últimas cartas ante la justicia colombiana para que se le condene a Alex Saab y a su contador por lavado de activos y exportación ficticia y mantener el embargo sobre sus millonarios bienes. Eso es lo que está pasando en la justicia en Colombia. Alex Saab también tiene una investigación muy avanzada en la justicia de Italia, también por el presunto delito de lavado de activos. Hay que recordar que fue capturado en Cabo Verde, finalmente luego de una agenda diplomática de los Estados Unidos fue llevado a ese país, extraditado desde Cabo Verde como uno de los testigos de todo el imperio criminal y financiero del chavismo, pero por un acuerdo para la liberación de estadounidenses en Venezuela fue de nuevo regresado a Venezuela. Fue nombrado ministro de Industria y hoy se le ha visto particularmente interesado en las elecciones en el país. Tiene en su cuenta de X un trino fijado que dice: Colombia, no les diré por quién votar, habrá señales, el resto está aquí. Colombia no está rota por ideologías, está sostenida artificialmente por la hipocresía. Ese es el verdadero cemento del sistema. Por eso vamos a Caracas y le preguntamos a Marcos Morín qué está pasando con la incertidumbre sobre las posiciones de poder que tiene hoy Alex Saab. Marcos. Hola Santiago, gusto saludarte desde Caracas. Sin duda alguna, Alex Saab cae en desgracia luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año. Y es que para nadie es un secreto que Alex Saab y Delcy Rodríguez no se la llevaban muy bien previo a la captura del presidente venezolano. Durante el mandato de Nicolás Maduro, como usted señalaba, Alex Saab fue nombrado en octubre del 2024 como ministro de Industrias y Producción Nacional y también presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela. Luego de la caída de Maduro, en ambos cargos fue sacado Alex Saab, fue destituido por Delcy Rodríguez y desde ese momento ha estado muy bajo perfil en la política venezolana. Recordemos que él se le vincula, como ustedes señalaban, ser parte del testaferro de Nicolás Maduro. También el New York Times publicaba este mismo mes acerca de un buque petrolero que había salido de costas venezolanas y que fue regresado por pedido del propio gobierno interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde se supone este era un barco que controlaba, una flota que controlaba Alex Saab. Lo cierto es que a partir del 3 de enero la vida de Alex Saab y su posición dentro del gobierno venezolano ha cambiado drásticamente. Como usted señalaba, solamente se ha dedicado a hablar de la política de Colombia y se mantiene un muy bajo perfil en estos días en Venezuela. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Don Santiago Ángel, lo que faltaba. Entonces ahora, Alex Saab, después de todo lo que ha protagonizado, después de que fue el instrumento de la burla de Maduro frente al régimen de Joe Biden, después de todas las acusaciones que pesan sobre él en distintos países, entonces él ahora va a intervenir en la política colombiana. Sí, Juan, eso es a lo que está dedicado. Ha publicado en los últimos días una cantidad de trinos, incluso le respondió hace poco un comentario a Vicky Dávila por esta investigación que está desarrollando la justicia en Italia y como le decía, su trino fijado en X dice: Colombia, no les diré por quién votar, como si se tratara de un gran señor electoral. El resto está aquí. Colombia no está rota por ideologías, está sostenida artificialmente por la hipocresía. Ese es el verdadero cemento del sistema y tiene un hilo larguísimo en el que se refiere en cada publicación a las elecciones y a la campaña electoral en el país. Hágame el bendito favor, como decían. Francisco Barbosa, la casación. Pues Juan, en el marco de la investigación que hizo Santiago y que hizo Mauricio, debo hacer el siguiente comentario que me parece muy interesante para que entienda la audiencia. La Fiscalía General de la Nación actúa de dos maneras frente a este caso y frente a múltiples casos. Persigue bienes y persigue penalmente
a las personas, tratan de atar las dos circunstancias, porque no puede ocurrir que usted persiga solamente con lo penal y deje los bienes por fuera. En este caso puntual, lo que planteaba Mauricio, la demanda de casación va a ser sobre esa absolución de SAP en el tema del lavado de activos y la exportación ficticia, y ahí la Corte Suprema tendrá que admitir, abrir a la audiencia y determinar si hubo violación de la ley penal sustancial, si hubo errores en la valoración de las pruebas o si hubo vicios de procedimiento. Y la apelación ante el tribunal se va a dar sobre los embargos efectivamente de los bienes millonarios de SAP que están en manos de la SAE. Recuerden ustedes que en los últimos 7, 8 años la Fiscalía le pasó más de 30 billones de pesos a la SAE en el marco de todos estos procesos que se adelantaban en extinción de dominio y que también se adelantaban en el marco del proceso de persecución penal. Pero, doctor Barbosa, teniendo en cuenta que Alex Saab es ciudadano colombiano y que las cosas ya en Venezuela parece que se le están complicando, ya él no tiene a Maduro y ya no está ocupando un cargo en el Estado, no se lleva bien con Delcy, o sea, él podría regresar a Colombia diciendo que es un ciudadano, y si viniera acá, ¿qué le esperaría? No, Darcy, en este caso concreto lo que ocurriría es que pues él tendría que regresar a Colombia y a enfrentar los procesos judiciales que están en desarrollo, que es lo que planteaba Santiago y Mauricio. Es decir, tendría que enfrentar que hay un proceso en casación por el tema de la condena y que hay unos asuntos en cuestión en los temas de sus bienes. Él podría regresar a Colombia a enfrentar esos procesos seguramente en libertad, seguramente eso es, o sea, no se lo llevan inmediatamente a la cárcel. No, y eso tendríamos que ver exactamente cuál es el estadio del proceso en el que se encuentra. Conforme a lo que hemos estado conversando hoy, pues hay un proceso que está avanzado en la Corte Suprema, o que va a empezar en la Corte Suprema, y que tendría también un avance en el tema de extinción de dominio, pero seguramente tendría que hacerlo en libertad. Recuerden ustedes la idea de que uno puede defenderse en libertad hasta que existe una sentencia ejecutoriada. Ahora, si existen procesos judiciales pendientes en Italia o en el caso concreto que también explicaba Santiago, pues en ese caso tendría que determinarse cuál es la jurisdicción y el gobierno y la justicia italiana. Pero no hay extradición con Italia, por ejemplo. Colombia Italia no extradita. Exacta, sí, pero es que él está en Venezuela. Él está en Venezuela. Lo que hace Italia es no extraditar ciudadanos italianos o no permitir que haya ciudadanos italianos que puedan ser extraditados a otros lugares. Sí. Lo que sí podría plantearse... La esposa es italiana, él puede tener algo de eso. Ahí habría una discusión sobre si él tiene nacionalidad italiana, si su esposa tiene nacionalidad italiana, pero el escenario que él tiene es, si él viene a Colombia, tendría que responder por sus procesos en el marco en el que se encuentren en este momento. La mañana, 27 minutos. La cultura suena aquí en la FM.